Bienvenidos a este evento maravilloso. Gracias, mi primera vez en Chile, así que estoy súper feliz. Viendo esas montañas nevadas, que ustedes saben que vengo de Bogotá y tenemos montañas, pero nunca tienen nieve. Así que estoy feliz viéndolas, ya salí otra vez a verlas. Porque como decía ahora Ariel, cada país, cada organización tiene su cultura, ¿sí? Y lo más bonito de todo es conocer las culturas. Y entonces, yo también quiero agradecer que hayan colocado a Ariel antes que a mí, porque mucho, pero muchísimo de lo que él dijo y él afirmó es lo que realmente le da pie a lo que yo les voy a contar. Y espero terminar con unos mensajes súper claves que son los que les van a decir a ustedes por dónde empezar. Porque nosotros llamamos atención humanizada centrada en la persona. Y realmente nosotros somos la Organización para la Excelencia de la Salud, a quien represento, que tiene 35 años, cumple ahora en noviembre de este año, de estar funcionando en Bogotá, pero siempre con la misma misión, que es mejorar la calidad de la atención en salud con beneficio para todos. Por supuesto, para pacientes primero, pero también para colaboradores, pero también para las organizaciones, para el público en general. Y entonces por eso lo llamamos en la persona. El paciente siempre será el centro de la atención. El paciente primero, patients first. Y hay unos libros hermosísimos de esto siempre, porque eso es a lo que a nosotros nos corresponde. Pero las personas que estamos alrededor del paciente tenemos que estar bien para que los pacientes estén bien. Y entonces también velamos por ello. ¿Por dónde empezar entonces? Si yo les pregunto a ustedes y a los que están conectados en este momento, ¿qué en una palabra defina atención humanizada centrada en la persona? ¿Alguna palabra? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién? Seguridad, obviamente. ¿Qué más? Participación, eficiencia, integración, empatía, dignidad. Cada uno podrá tener algo de lo que piensa que es la atención humanizada centrada en la persona. Y si también tuviera yo la oportunidad de ver todo lo que están respondiendo o pensando los que están conectados, pues seguramente tendríamos algo como esto. Sí, compasión, empatía, amor, calidad, felicidad, agradecimiento, ternura, igualdad, escucha, solidaridad. Muchas palabras nos pueden definir qué es la atención humanizada centrada en la persona. Pero hay algo que nosotros, y por eso la presentación se llama ¿por dónde empezar? ¿Qué es atención humanizada y cómo cambiar una cultura organizacional? Y empecé diciéndoles que me encantaba que Ariel hubiera sido primero en esta conferencia, porque muchísimo de lo que él dijo tiene sentido con lo que les voy a contar, porque estamos hablando de una cultura, de cambiar hábitos, de tener propósitos, de por qué no funcionan las cosas y la mayoría de veces cuando uno llega a una institución y pregunta, aquí la cultura está humanizada y todos dicen, sí, sin ni siquiera entender o sentarse a pensar de qué me están hablando, qué significa esto. Entonces, se trata de cambiar, de dejar de pensar en enfermedades, como nos enseñaron en la facultad, como hemos venido trabajando mucho tiempo, a pensar en seres humanos. Porque aquí personaje, paciente, es un ser humano. Tan ser humano como su familia, como su papá, su mamá, su abuelo, sus hermanos, sus familiares y los profesionales que lo atienden. No es centrarse en patología, es centrarse en las personas. Fácil, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto?
porque no lo hacemos y seguimos pensando en el paciente de la hipertensión, el paciente de la 312, el paciente de la mamá cansona, aquel paciente que llegó llorando, el que no para de llorar, al que nunca se le pasa el dolor. Entonces, la calidad técnica salva vidas, indudablemente, y creo que calidad técnica tenemos por montones. Y hay congresos y hay especialistas muy buenos, y yo me atrevería a decir que las instituciones de salud históricamente están velando porque su calidad técnica sea la óptima, por tener los mejores profesionales, por capacitarlos, profesionales de salud, tanto personal de enfermería, médicos, psicólogos, nutricionistas. Pero la calidad humana transforma experiencias y transforma, es mucho de lo que habló Ariel en la charla anterior. Transformar es lo que estamos buscando. No me voy a tener en estos 9 principios fundamentales de la atención humanizada, pero a mí sí me gustaría que ustedes vieran si realmente cuando yo les pregunté una palabra que defina la atención humanizada, pensaron en esto. Dignidad y respeto. Dignidad y respeto. Trato digno. Alto, complejo, difícil. Y muy fácilmente les puedo preguntar, ¿ustedes atienden de manera digna a sus pacientes? Todos me van a decir sí. Y ni siquiera saben de lo que están hablando. ¿Qué es un trato digno? ¿Qué es un trato respetuoso para los pacientes? Escucha activa y participación real. Para mí, y en la experiencia que yo tengo con las instituciones que acompañamos, esto es fundamental y súper complejo de hacerlo. Porque no significa, yo le pregunté, él me dijo que sí. ¿Cuándo le preguntó? Pues cuando ingresó, ya lleva 20 días hospitalizado. ¿Ha vuelto a hablar con él? Nunca. ¿Han preguntado qué es lo que más le importa? What matters to you? El Día Internacional de What Matters to You fue el 1 de junio. ¿Sabían? Los invito a seguir ese movimiento. Es importantísimo saber lo que les importa a las personas. Y participación real. No es lo que nos andan diciendo todo el tiempo. Claro, si yo llamo a los pacientes y los siento acá. Y ya con eso, cumplido la participación. Eso no es participar. Eso no es que los llamemos y los invitemos a un comité. Entonces, por eso los invito, sin profundizar porque no es parte de esta charla, que estos principios no son las normas de las que hablaba Ariel, hay que cumplirlos. Los puedo tener, pero si no los cumplo, información clara y transparente adaptada a las preferencias. A las preferencias. No es a lo que a mí me guste, a lo que yo asumo que les gusta a ustedes. Como a mí me gusta acostarme a las 9:30 de la noche, todos a las 9:30 de la noche dormidos. Y una paciente a la que escuchamos nos decía, una paciente tenía 25 años, ya con un cáncer, ya llevaba con esa patología hacía como un año, ya era su 4ª hospitalización, 25 años. Ella decía, siempre me traen la cena a las 6 de la tarde. Yo nunca ceno a las 6. Alguien me preguntó a qué hora cenaba y cuando yo dije, ay, por favor, me la pueden traer más tarde, no se puede. Y están centrados en el paciente. ¿Sí? Alguien le preguntó a esa niña, bueno, una mujer de 25 años, ¿a qué hora cena? Si me preguntan a mí, para mí a las 6 está perfecto. Bueno, porque me acuesto a las 9:30. Pero ella decía, primero, otra cosa, centrada en el paciente y en la persona y no le dejaban a los padres entrar ningún tipo de alimentación. Triste, ¿no? Y entonces ella llegaba a la comida, otra cosa, y le decíamos, ¿y por qué no la guardas? No me dejan. Si no me la comí, se la llevaron. Y entonces a las 10 de la noche, hora en que ella todavía está súper despierta, no tiene nada que comer, está muerta del hambre. Pero otra vez, porque si a mí me preguntan mi preferencia, a las 6 perfecto que me traigan, a las 7 perfecto que llevan el plato, pero es que a las 9:30 estoy durmiendo. Esas son las preferencias. Difícil, porque cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de los que están allí conectados tienen preferencias diferentes.
Y estamos hablando de preguntan las preferencias. Y eso es atención centrada en la persona. Presencia de cuidadores, los cuidadores. Sí, acaba de fallecer mi suegro hace 15 días. Mi suegro fue magistrado de la Corte Suprema de Colombia. Ya se imaginarán el personaje. Sí, profesor universitario, abogado, una belleza de señor, un príncipe, pero terminó con Alzheimer. ¿Sí? Y ya no era tan príncipe, ya maltrataba, ya era agresivo, ¿cierto? ¿Se imaginan a mi esposa, a mi suegra? Mi suegra me lloraba diciéndome, ese no fue la persona con la que me casé, obviamente. ¿Sí? Y todos estábamos centrados en el señor que tenía Alzheimer y la señora que lo acompañaba. ¿Dónde estaba el apoyo a mi suegra, que tenía que estar con él 24 horas al día, agotada? Porque el señor sí agotó, les digo. Sí, pedía café, no sé, cada 15 minutos, porque se le olvidaba que ya había tomado. Y era un señor de esos de la antigua que no hacía nada. No sabía hacer un café, no sabía servírselo, y menos sabía dónde estaba el azúcar, porque además echaba azúcar al café. Y le echaba azúcar, y hasta mi suegra le echaba el azúcar y le revolvía, y decía, ¡ay, mi Dios, qué es esto! Entonces, imagínense cómo estaba agotada, súper agotada, y alguien pensó en ella. Y esos son los cuidadores. Por eso son personas. Atención centrada en la persona, no es el paciente únicamente. Y el cuidador, mi suegra es hipertensa, tiene un hígado graso bueno, un hígado graso y cirrótico, ¿sí? Diabética. ¿Alguien pensó en ella cuando estaban atendiendo al Señor? Entonces, todo eso simplemente es una reflexión. El cuidado emocional y la contención psicológica para las personas, los cuidadores. Para nosotros, en la OES, cuidador también es el profesional de la salud. El profesional de salud también cuida a las personas, también cuida a los familiares, también cuida a los pacientes. Coordinación del cuidado. ¿Sí? ¿Cuántas veces los dejamos por allí? Coordinen su cuidado ustedes. Lo facilísimo. ¿Sí? Y sobre todo en un sistema tan complicado como es el sistema de salud. En Colombia al menos, bueno, no voy a hablar de política, pero antes era mejor. Ahora tiene problemas más grandes de que lo teníamos antes. Cuando lo intentaron modificar, lo empeoraron. Entonces ahora tenemos más problemas de esa coordinación del cuidado. Entonces los pacientes quedan a su merced, no saben por dónde transitar, y la mayoría de los pacientes no son como nosotros, seguramente todos los del aula, que tenemos mucho conocimiento del sistema de salud. Sí, y además somos criados, formados en un sistema de salud y más o menos sabemos navegar, pero los pacientes no. Atención a necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales. Es muy difícil, sí, muy complicado. Todavía nuestras instituciones en salud en Colombia, muchas de esas son religiosas, gobernadas por monjas. Sí, y entonces aquello de la espiritualidad nos cuesta un poquito de trabajo. Y se puede trabajar. No es que o son católicos o son cristianos y ya no se puede, no. Puede haber un término medio, pero lo importante aquí es ese respeto del que estoy hablando por la preferencia del paciente, de lo que sea. Entornos seguros, acogedores, sanadores. Hablamos aquí en un marco de seguridad del paciente. ¿Sí? Un entorno seguro es todo lo que estábamos hablando y lo que estuvo hablando el doctor Emilio y Ariel. Yo sí no digo ese apellido. Yo intenté aprendérmelo y no pude. Entonces, mejor Emilio. El doctor Emilio, ¿sí? Y que también habló Ariel, de la seguridad, de cómo convertir un quirófano en un espacio seguro. Y hay muchos protocolos, muchas normas, ¿se cumplen? Y la inclusión de la familia como parte del equipo. Entonces, en el caso que le estaba comentando de mi suegra con mi suegro, ¿sí? La involucraban a ella en el cuidado de él. La tenían en cuenta su preferencia y lo que el Señor hacía para que diagnosticarlo, para medicarlo, para hacerle seguimiento. Muy difícil, siempre la dejaron al lado.
y era la cuidadora principal. Es más, mi suegro tenía enfermera 24 horas. Tenían una señora que los acompaña 24 horas en el aseo, en la limpieza, en la comida. ¿Sí? No estaba sola mi suegra, pero ¿a quién prefería a él que lo bañara, que le sirviera el café, que les echara el azúcar? Porque la única que sabía echar bien el azúcar era mi suegra. Entonces, la enfermera, todo el mundo que estaba alrededor de él, bien, se cansaban, se agotaban, sí. Pero la peor, y era 24 horas, pues ella sí no tenía turnos, ella, nadie la reemplazaba, era mi suegra. Entonces, este es un testimonio de Analía, esposa de un paciente gravemente enfermo. Escuchémoslo. Las peores noticias de mi vida las recibí en un hall de una guardia o en un pasillo del hospital con mucho ruido, con mucha gente alrededor y sin dónde poder sentarme. Nadie está preparado para escuchar una mala noticia, pero si te la dan de pie en un lugar donde pasa mucha gente y hay mucho ruido, lo más probable es que entiendas la mitad, que se te aflojen las piernas y estés más preocupado por caerte que por escuchar. Tal vez quieres hacer preguntas, pero el ruido te aturde. Sería tan bueno encontrar un lugar silencioso que pueda no tener sillas, pero que sí tenga una pared cerca para poder agarrarse en el caso de que se te afloje la vida. Bueno, las piernas. Sin tanto ruido. Muchas veces la noticia de por sí aturde, que si a eso se le suma gente moviéndose alrededor, algunos riendo, otros gritando, otros cantando, camillas ruidosas, pitos, alarmas, carros con tubos de oxígeno sonando con su propia música. Esto es demasiado. Sí, y les digo algo, por lo menos en la experiencia que yo tengo en los hospitales de Colombia. Uno va, a mí me invitan a un hospital a conocerlo, un nuevo hospital, y uno lo encuentra centrado en la persona porque los ambientes, todo está muy bonito, y regresa uno un año y medio después y lo bonito ya no está, porque lo necesitaban para más camas, porque lo necesitaban para ampliar la oficina del gerente, qué sé yo, estoy inventando, ¿sí? Porque es que se nos olvidó y donde se tenía los espacios para hablar con las personas, con la familia, para dar malas noticias, para informar, para comunicarse, se acabaron. Ay, es que no teníamos dónde poner las balas de oxígeno, entonces pues en ese espacio, y era lo más lindo que tenía el hospital. Y eso nos sucede a todos. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad no está en el paciente, en la familia, en el cuidador. La prioridad está en recursos. Entonces, esto es atención centrada en la persona. Porque miren lo que dice Maya Angelou, y seguramente ustedes la conocen o la han escuchado, pero Maya Angelou dijo, porque ya falleció, una activista, feminista, una mujer maravillosa. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y ahí está la experiencia. Transformar experiencia es hacer sentir bien a las personas conforme a su preferencia, a su necesidad, a su deseo. No para todas lo mismo. Esto no son recetas. Y para nosotros lo más fácil es sírvanle a todo el mundo a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque la cocina tiene que cerrar a las 7. ¿En quién está pensando? ¿En las pacientes? Y estamos centrados en el paciente. ¿Por dónde empezar? Entonces, y por eso digo, lo de Ariel fue maravilloso porque él casi lo dijo. Yo ya me puedo acabar acá ya, listo. La humanización ocurre cuando existe alineación real entre lo que la institución declara, lo que los equipos viven y lo que el paciente experimenta. Esto es complicadísimo, súper bonito decirlo, porque es la coherencia, que lo mencionó Ariel todo el tiempo. La coherencia es el concepto central. El ejemplo lo mencionó él. Yo digo, aquí hay que atender bien a las personas, pero insulto a la enfermera, ¿sí? Ataco y agredo a la secretaria y no pasa nada. El ejemplo, hay que ser coherentes. Entonces, entre cómo empezar, hay que entender que hay un nivel macro y en el nivel macro yo creo que todos estamos ya graduados, eso está súper bien. La institución declara misión, políticas, valores, estrategias de humanización, muchas cosas. Y además muchas veces vienen ordenadas por el ministerio, por el gobierno. Y entonces como el ministerio dijo, toca. ¿Para qué? Porque el ministerio dijo. No sabemos para qué, pero toca, o si no después nos sancionan. Nos llega
una carta, no nos podemos acreditar, certificar, pero ¿para qué tenemos que tener una política de humanización? Porque el ministerio dijo, porque la JCI dijo, porque si no nos acreditamos y nos quedamos con eso, pero nadie sabe por qué tenemos que tener una política de humanización. Y entonces ahí empieza la falta de coherencia. El nivel meso, lo que los equipos viven, y otra vez me refiero a lo que dijo Ariel, la cultura real, el clima laboral, la seguridad psicológica y los procesos. Sí, ¿cómo podemos estar centrados en las personas si ni siquiera nosotros sabemos acerca de nuestros procesos? Si ni siquiera nosotros vivimos en un clima laboral bueno, si no nos pagan a tiempo, no nos capacitan, nos entregan labores a las cuales yo no estoy entrenado y capacitado. Le toca, pero porque o le toca o se va. Entonces uno dice, pues me quedo y miremos a ver cómo aprendo. Perfecto, denle eso, pero entrénenlo, capacítenlo. Denle las herramientas para hacerlo y crece de paso. Y un nivel micro, lo que el paciente experimenta. El trato, la comunicación, la dignidad y la experiencia percibida. Y esto entonces es muy de vivencia. Y a mí lo que me encanta de la atención humanizada centrada en la persona, cuando uno tiene que certificar instituciones que tienen una alta madurez en este tema, uno no mira protocolos, uno no mira normas, el papel aguanta lo que sea. Es más, ya ahora por inteligencia artificial hace unas cosas divinas. Políticas uno las puede bajar de donde quiera. Entonces, eso no es la vivencia. ¿Cómo la perciben las personas? ¿Sí? ¿Cómo la perciben los colaboradores? ¿Cómo la percibe la familia? Y lo que menos hacemos es hablar con ellos. Entonces, cuando uno evalúa atención humanizada centrada en la persona, percibe o evalúa es vivencias de las personas, no documentos. Y entonces cuando los niveles no están alineados pasa lo que mencionaba Ariel. Escucha con política institucional versus experiencia real. Tenemos una política súper bonita, todo está muy bien, pero la institución declara la política de escucha activa, pero el paciente no se siente escuchado, no le preguntan sus necesidades, no le preguntan qué desea, nada. Pero sí tenemos la política de escucha activa, lindísima, ahí está, nadie la cumple. La humanización desde la dirección versus desalineación y desgaste de equipos. Toda la dirección prioriza la humanización, está súper bonito, pero los colaboradores reportan harto desgaste, desconexión emocional, burnout, sí, desgaste. ¿Coherencia? Entonces, eso es lo que nos está sucediendo. Tenemos políticas, nos llenamos de normas, de protocolos, pero ¿alguien sabe para qué está eso? Los propósitos. Tenemos que devolvernos a entender los para qué están esto. ¿Qué es lo que lleva? No es porque la JCI no lo pide. No es porque vamos a acreditarnos y entonces exige y recite esto. ¿Para qué está eso? Una buena percepción y satisfacción del paciente, pero los procesos son deshumanizantes. El paciente percibe un buen trato, pero el equipo vive procesos administrativos altamente deshumanizantes. ¿Sí? Y entonces ya vamos a hablar, o creo que mañana, de la satisfacción. La satisfacción no mide realmente la vivencia. ¿En dónde está hoy su institución? Entonces empecemos a preguntarnos y por ahí empezamos. ¿Ustedes saben dónde está su institución de salud hoy con relación a atención humanizada? ¿Cuál es el nivel de incorporación estratégica de la atención humanizada centrada en la persona? ¿Y cómo es esa vivencia de la humanización? ¿Cómo la perciben sus pacientes, las familias de los pacientes, los colaboradores, ya sean administrativo o asistencial? ¿Y cómo está realmente en la organización esa política, esa vivencia, esa estrategia? ¿Cómo se vive, se siente, se entrena, se difunde, se mide, se diseña? ¿Se escuchan necesidades hoy? Porque no me he metido en el timita del codiseño, porque es que yo creo que conozco una institución que codiseña con el paciente. El resto dice que lo hace, pero
Ya les digo, escuchar al paciente no es codiseñar con él. Sentarlo en un comité no es codiseñar con él. Involucrarlo y siempre tenerle en cuenta no es codiseñar con él. Que cumplió años y le mandamos un saludo, no es codiseñar. Entonces, ¿estamos codiseñando con los pacientes, las familias y los cuidadores? Esa es la pregunta que uno también tiene que hacerse, porque muchas veces entendemos que sí. Y les digo una cosa, parte de una dificultad que tenemos con el entendimiento y con la implementación de la atención centrada en la persona es que no entendemos qué es. Entonces, todo el mundo dice que como abrimos una hora más la visita a los pacientes, listo, atención humanizada. ¿Alguien le preguntó al paciente si lo deseaba? Porque eso nos pasó. Nos pasó que decíamos nosotros estamos siempre apostándole 24 horas, 7 días a la semana, visitas para pacientes. Y es todavía el momento en que hay instituciones en Colombia que las visitas son de 8 a 10, de 2 a 4 y de 6 a 8. Exactamente cuando las personas están trabajando. Sí, y eso está centrado en las personas. ¿Alguien les preguntó qué prefieren? ¿Alguien les preguntó cuándo es el mejor horario para ustedes visitar a sus pacientes? Mi esposo una vez estuvo en unidad de cuidado intensivo y solamente podíamos visitarlo de 11 a 1, creo, y como de 5 a 7. Primero, solo entraba una persona y estaba papá, mamá, hermanos, todos querían visitarlo. Sí, en 2 horas no alcanzábamos. Y además la gente llegaba a hacer fila y eso es lo que las personas quieren. Alguien le preguntó al paciente, entonces el cuento iba a que le preguntábamos, nosotros asumíamos que todo el mundo quería que las personas visitaran. Dejemos de asumir. Ese verbo asumir debe quitarse totalmente. No porque a mí me guste, a todo el mundo tiene que gustarle. ¿Okay? No es la misma receta. Entonces, les dijimos, hay que ampliar el horario de visitas para estos pacientes. ¿Por qué no lo han pensado? Entonces empezaron a preguntarle a los pacientes, sus familias, qué desean. Una institución oncológica. Le tienen pánico a las infecciones y a las visitas, por supuesto, porque son pacientes inmunodeprimidos. Entre menos visita, mejor. Entonces, cuando preguntaron, les dijeron, no, así estamos bien. Entre menos gente, mejor. Tenían como 2 horas de visita por la mañana y 2 por la tarde. Dejémoslo así. Perfecto. Si eso es lo que quieren. ¿Y por qué? Por seguridad, ¿sí? Y por preferencia. Está coherente. Pero no todos son así. Hay instituciones o hay momentos en que los pacientes sí prefieren. Un paciente en estado terminal desea despedirse de la familia. No hay visitas. Mañana, véngase mañana, ya cuando se despedirá el cadáver. Porque ya no hay paciente. ¿Sí? Y hay gente tan inflexible que dice no se puede, no se puede, no se puede. Instituciones, ¿qué es lo que hacen? Preferencia del paciente. Si el paciente, por ejemplo, eso nos pasó en una institución súper linda, dijo, yo quiero fumar. Institución de salud, paciente hospitalizado, terminal, quería fumar. Toda su vida había fumado y seguramente por eso es que estaba ahí, terminal. Y él quería fumar. El gerente dijo, y ese es su eslogan, todavía está, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero doctor, ¿y por qué no? Se nos viene encima infecciones, se nos viene encima la Secretaría de Hospital, se nos viene encima los familiares de los pacientes, se nos viene encima todo el mundo. Pero si es lo que quiere el paciente, busquemos la manera de hacerlo. ¿Cierto? Y en la noche, cuando tomaron al paciente, se lo llevaron a un balcón, le ofrecieron el cigarrillo. ¿Cuántas chupadas se llamará eso? Yo como no podría haber hecho un paciente terminal. Yo creo que solamente con oler el cigarrillo tuvo. Estuvo feliz y lo pudieron hacer. ¿Quién se enteró? Nadie. La enfermera, el familiar, el paciente y el gerente que dio la autorización. Entonces sí se puede, sí se puede. ¿Y por qué no? Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Se escuchan las necesidades hoy y hay que preguntarnos en una autoevaluación periódica. ¿Quiénes han hecho autoevaluaciones en sus instituciones? Todos.
estamos hablando de instituciones con calidad. Entonces yo me imagino y espero que todos hayan podido hacer esa práctica, que además, si bien es difícil, si bien es un poco retadora, ¿cierto? Es maravillosa. ¿Por qué? Porque se identifican enfoques. La autoevaluación institucional se la recomiendo, por supuesto, con estándares en atención humanizada, que hay, no todos son buenos, pero hay bastantes en los que ustedes pueden medirse y por lo menos tener un acercamiento a cómo estamos hoy, dónde está la brecha, qué podemos mejorar. Entonces existen 3 niveles: el de la estrategia, mirando cuál es el marco estratégico, las decisiones, cómo está ese liderazgo. Ariel lo decía, la cultura se crea por el liderazgo. Cómo está esa cultura institucional, la vivencia cotidiana del equipo de trabajo, lo que los colaboradores perciben e implementan, y cómo es la vivencia de las personas, de los pacientes y de sus familias. Cómo es esa experiencia real y percibida. Eso es súper importante. ¿Para qué evaluar? Les decía yo, identificar brechas. Y como todos han autoevaluado, voy a pasar muy rápido por acá, porque se identifican brechas institucionales. Una vez uno identifica brecha institucional, ¿qué hace uno con las brechas? Prioriza y hace planes. Después establece una línea para poder saber, mejoré, no mejoré, cómo me fue en la siguiente autoevaluación, porque recuerden que las autoevaluaciones son periódicas y sistemáticas, ¿no? No es una vez en la vida. Tienen que ser autoevaluaciones de manera permanente para saber cómo vamos y si los planes de mejora que hemos trazado realmente están funcionando y están cerrando las brechas que identificamos. Y acompañar la transformación cultural impulsando la integración del cuidado humanizado como un eje. Entonces, el mensaje es, esto no es tan sencillo como decir quién tiene una institución humanizada y todos levanten la mano, porque allá saludamos a todas las personas, pero les cambiamos el nombre, pero le decimos, yo me llamo Gloria Sofía, yo. ¿Sí? Si a mí me dicen, señora Gloria Sofía, ¿cómo prefieren que la llame? Y yo digo, ay, por favor, Sofía. Buenos días, doña Gloria. Miren, pasó como unas 4 horas y yo soy un poquito exigente, ya entenderán por qué en las hospitalizaciones. Sí, a mí no me costaba nada coger un papelito y hacer así y por lo menos borrarlo. Hasta que llegaron mis hijas que todavía estaban en colegio y llegaron y dijeron, mami, Esther, borra eso. Yo, no, yo quería que se dieran cuenta los que pusieron Esther ahí. No, mis hijas no se aguantaron, borraron eso. Nunca vinieron a ponerle el nombre a mi esposo. ¿Para qué entonces eso? No hay propósito en esto. Entonces, eso es lo que uno debería estar haciendo y priorizar en qué. Y aquí simplemente les puse estos como ejemplos, que es lo que siempre encontramos. Lo que más encontramos cuando acompañamos las autoevaluaciones es que el talento humano está lejos de esto. No está incluido. Estamos hablando de personas, de colaboradores. Incluir al talento humano como un eje estratégico, como la gerencia del talento humano con un enfoque en humanización. Que todas las personas que estén acá tienen el mismo enfoque, que las que vengan nuevas tengan la cultura de una vez. Ustedes no van a cambiar las personas que vienen amargadas, antipáticas, agresivas, van a seguir siéndolo, no lo van a cambiar. Entonces traigan buenas personas. Impulsar la vivencia. Nadie pregunta, no convocan a los pacientes, no les preguntan cómo se sintieron. Medir la humanización como un sistema y no como una percepción aislada. ¿Cómo te fue? Muy bien. La institución es maravillosa. Integrar calidad técnica y experiencia humana. Convertir la humanización en un indicador estratégico. Por ahí es que tenemos que empezar. Promover esa comparabilidad interinstitucional y cada vez más las instituciones se han vuelto más generosas con sus resultados. Les gusta compararse y han entendido que si mi institución le va bien, puedo ayudarle a la institución de allí que está empezando para cortar caminos y que le vaya tan bien como a mí. Porque es que si a mí me va bien, le va bien a los colaboradores, le va bien a los pacientes, a las familias, a todo el mundo. Construir una línea de base que promueva el seguimiento. Cuando le preguntaron al doctor Gregorio Marañón cuál era el avance que consideraba más importante para la medicina, meditó durante unos instantes y respondió. ¿Qué creen ustedes?
la silla. La silla que nos permite sentarnos al lado del paciente a escucharlo. Y hay estudios, y aquí hay un estudio, ahí está un QR, ¿sí? En donde del British Journal of Medicine, que nos dice por qué la silla es tan importante y qué pasa cuando un paciente, cuando un médico, un profesional se sienta al lado del paciente a escucharlo. No es que lo escuche así de pie mirándolo siempre en su posición de ventaja, ¿no? Hacia abajo. Se sienta a nivel del paciente a escuchar. Pasar de ese modelo tradicional hacia un modelo centrado en la persona significa toma de decisiones compartidas. Y es que yo le dije al paciente, sí, usted le informó, el paciente escuchó, entendió, tomó la decisión con usted, le explicó los riesgos de hacerlo o no hacerlo. Eso de que, señor, si usted fuera, sí, doctor, si usted tuviese, si yo fuera su mamá, ¿qué me aconsejaría? ¿Qué me aconsejaría? A mi mamá le aconsejaría esto, pero usted es usted. ¿Qué es lo que usted prefiere? Es diferente. Y ese acompañamiento es importante. Pasar al enfoque en la persona, pasar a que la persona sea la protagonista, a que haya una comunicación bidireccional y que haya resultados clínicos importantísimos siempre. Aquí no significa que ya se acabaron los resultados clínicos y que no nos importa el desempeño, no importa. Sí, seguirá siendo importante porque eso es seguridad del paciente, porque eso afecta la calidad de la atención del paciente, pero entendiendo bien cuál es la experiencia también de las personas. Y de eso hablaré mañana también. ¿Por qué trabajar en atención humanizada? Construir entornos de cuidado más humanos y seguros, mejorar la calidad de la atención, resultados, experiencias, tener espacios sanadores, de confianza y sobre todo seguros. Crear modelos de atención en salud centrada en la persona no es un lujo, es una necesidad. Y fortalecer la mejora continua hasta llegar a mejorar. No es solamente identificar las brechas, sino trazar los planes para mejorar a través de encuestas, consejos de participación de pacientes, capacitaciones, lo que ustedes quieran. Eso hay hartísimo en la literatura. Si ustedes preguntan, eso les dan miles de ideas. Pero al final, lo más importante, y vuelvo y recalco en lo que terminó diciendo Ariel, la coherencia entre lo que la institución declara, lo que los equipos viven y lo que el paciente experimenta. La coherencia entre todo esto. Escuchar a las personas, al paciente, al familiar, al cuidador, al colaborador. Sí, no es un tema de cuidando colaboradores, pero ¿escuchan a los colaboradores? ¿Saben lo que prefieren, necesitan los colaboradores? ¿Hay alegría en el trabajo en sus instituciones? Pregúntense, ¿en dónde estoy hoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué me hace falta? Pero especialmente midan lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es lo que le importa a la institución, es lo que le importa a los pacientes. En los PROMs, que mañana hablaré un poco de ello. El trabajo con la persona en el centro transforma experiencia. La humanización no se consolida únicamente desde la intención. Se fortalece cuando las instituciones desarrollan la capacidad para escuchar múltiples voces, no solamente la voz, comprender sus necesidades y actuar de manera coherente. ¿Qué puedo hacer mañana para que una persona se sienta más escuchada, respetada y acompañada? Y con esa reflexión cierro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que no cuestan plata. Hay muchas cosas que no cuesta esfuerzo. Sonreír, saludar, mirar a los ojos, decir por el nombre. Con eso, muchas veces cambian las experiencias. Muchas gracias a todos. Los invito a seguirnos en el movimiento de atención humanizada. Ahí están los QRs.